El año era 1866, y el aire en Puebla olía a tierra húmeda tras una llovizna leve que había cesado al atardecer. Las calles empedradas, iluminadas por faroles de aceite, vibraban con murmullos de celebración. En la hacienda de los Salazar, las campanas resonaban con un eco solemne que anunciaba una boda largamente esperada, la de Ignacio de la Barrera, comerciante de ascendencia española, y Teresa Salazar, joven de ojos oscuros y expresión impenetrable. Desde temprano, el pueblo entero se había congregado frente a los portones de hierro para presenciar el desfile de carruajes y escuchar la música de cuerdas que llenaba el aire con melodías alegres. Nadie, en ese instante, sospechaba que las risas y los brindis serían recordados no por alegría, sino por el horror que vendría horas después. La ceremonia fue sencilla pero impecable. Ignacio, de apenas 29 años, vestía un traje negro confeccionado a medida en Veracruz, mientras que Teresa, apenas con 18, lucía un vestido de encaje traído de Francia, regalo de su padrino, un hacendado rico de Tlaxcala. Los invitados comentaban lo seria que se veía la novia, aunque lo atribuían a su timidez. En el altar, ella sostuvo la mirada fija en el sacerdote, mientras Ignacio, sonriente, apretaba con fuerza sus manos enguantadas. Aquel gesto, tan firme, parecía el de un hombre orgulloso de su conquista, sin notar que ella ni siquiera fingía ternura. Tras la ceremonia religiosa, la procesión avanzó hasta la hacienda, donde se había dispuesto un banquete fastuoso. Los sirvientes circulaban con bandejas de mole poblano, mezcal y dulces típicos. Los brindis se sucedían, las risas resonaban, y la música de un pequeño conjunto de violines y guitarras mantenía viva la fiesta hasta entrada la noche. Se decía que Ignacio había heredado recientemente un negocio próspero de importación de telas y que Teresa había sido elegida más por conveniencia que por amor. Ninguno de los dos había mostrado gestos de afecto público durante el noviazgo, pero nadie lo consideró extraño. En aquella sociedad rígida, los matrimonios eran transacciones más que uniones románticas. Poco antes de la medianoche, los invitados comenzaron a retirarse, dejando la hacienda en un silencio expectante. Solo quedaban los más cercanos a la familia, pero incluso ellos se fueron pronto. El mayordomo relató posteriormente que Ignacio y Teresa subieron a sus aposentos sin decir palabra. Según el hombre, él los vio entrar. Ignacio, con paso firme y una sonrisa embriagada por el vino, y Teresa, con la cabeza ligeramente baja, el rostro oculto bajo el velo de encaje. Nadie sabía lo que se gestaba tras aquella puerta cerrada, ni el odio que se incubaba en silencio desde hacía meses. En una carta fechada semanas antes, hallada años más tarde, Teresa escribió: «No hay fuerza humana que me obligue a pertenecerle. Siento repugnancia al escuchar su voz y odio al sentir su mano. La noche que me sea entregada no será su victoria, será su ruina. Tengo todo preparado, y nada ni nadie me detendrá». La carta estaba dirigida a alguien llamado E, sin apellido. Los investigadores del caso la usarían como prueba crucial, aunque en ese momento nadie sospechaba su existencia. En la habitación nupcial, el ambiente estaba cargado de incienso y perfumes florales. Sobre la mesa había vino, frutas frescas y un par de velas que proyectaban sombras danzantes sobre las paredes. Según los sirvientes, Teresa había pasado buena parte de la tarde encerrada en la cocina con la cocinera, pidiendo cuchillos nuevos para cortar carne con precisión. La cocinera, una mujer anciana, no vio nada extraño en ello, pues los preparativos para la boda habían sido extensos. Sin embargo, recordaría después el brillo metálico de aquel cuchillo nuevo que desapareció sin dejar rastro. La historia oficial narra que Ignacio, agotado por la jornada y el alcohol, se desvistió primero y se tumbó en la cama, despreocupado. Teresa, por su parte, se acercó a un cofre de madera y extrajo de él algo envuelto en lino, que mantuvo oculto bajo su falda. Nadie sabe con exactitud qué pensamientos pasaron por su mente en esos minutos. Lo cierto es que, cuando el reloj marcaba las 2 de la madrugada, la calma de la hacienda se rompió con un grito que resonó como una maldición. Los vecinos de la zona afirmaron haber escuchado el alarido, pero ninguno se atrevió a salir. Los perros ladraron sin cesar, las luces de la hacienda parpadearon, y un silencio denso cubrió el lugar poco después.
Nadie vio salir a Teresa. Nadie escuchó pasos apresurados. Pero al amanecer, cuando el mayordomo llamó a la puerta para llevar el desayuno, el horror estaba consumado. Ignacio yacía en el suelo, bañado en sangre, y ella había desaparecido sin dejar rastro. Aquella noche marcaría el inicio de uno de los casos más escandalosos y enigmáticos del México del siglo XIX. La sociedad poblana, tan orgullosa de su moral y tradición, no tardaría en llenar los cafés y plazas con susurros sobre la novia de la navaja. Las autoridades iniciarían una investigación que no solo revelaría los hechos de esa noche, sino secretos mucho más antiguos, de los que pocos querían hablar. Lo que parecía un crimen pasional pronto se transformaría en una historia de odio heredado, conspiraciones familiares y una fuga meticulosamente planeada. El eco de esa madrugada seguiría resonando en expedientes amarillentos y relatos orales durante más de un siglo. Nadie olvidaría el nombre de Teresa, aunque en los registros oficiales apareciera siempre incompleto. Teresa S., un apellido borrado por miedo o poder, según las versiones, pero que alimentaría las especulaciones. Era el comienzo de una trama que, incluso hoy, parece más leyenda que realidad, pero cuyos documentos oficiales siguen descansando en archivos polvorientos, como si esperaran que alguien los reabriera para desenterrar la verdad. El amanecer llegó envuelto en un silencio extraño, interrumpido solo por el graznido de los cuervos que rondaban el campanario cercano. La hacienda Salazar, que pocas horas antes había sido escenario de risas y música, parecía ahora un mausoleo. El mayordomo, Juan Reyes, fue el primero en notar la ausencia de movimiento en la habitación nupcial. Golpeó la puerta suavemente, luego con más fuerza, sin respuesta. El silencio del interior era tan denso que le erizó el vello de los brazos. Decidió empujar la puerta, y lo que vio al abrirla lo acompañaría hasta su último día. El cuerpo de Ignacio de la Barrera yacía sobre el suelo de madera, cubierto parcialmente por una sábana blanca manchada de sangre. Sus manos estaban crispadas, sus ojos abiertos en una expresión de horror y dolor indescriptible. El mayordomo apenas pudo acercarse, retrocedió tambaleándose mientras un olor metálico y acre le llenaba los pulmones. La cama, las paredes cercanas y hasta las cortinas estaban salpicadas de sangre. En la mesa junto a la ventana había una copa rota y restos de vino seco. No había señales de lucha, salvo por los arañazos en el pecho desnudo del hombre y la violencia del acto cometido. El grito que escapó de la garganta de Reyes alertó a los sirvientes. La cocinera, dos mozos de cuadra y una joven criada subieron corriendo, pero se detuvieron en seco al ver la escena. Algunos se persignaron, otros se llevaron las manos a la boca para contener el vómito. Ninguno encontró a Teresa. El vestido de novia colgaba sobre un perchero, perfectamente ordenado. Su baúl estaba vacío. Junto a la cama, una pequeña bolsa de viaje había desaparecido. El cuchillo que faltaba de la cocina tampoco estaba en su lugar. La noticia llegó pronto al destacamento militar más cercano. Era 1866, y Puebla todavía respiraba las tensiones de la intervención francesa, por lo que la presencia de soldados era constante. El teniente encargado, Manuel Andrade, llegó a la hacienda antes del mediodía, acompañado de dos hombres armados. Tomaron control inmediato de la escena, desalojando a los curiosos que se habían congregado frente a los portones al escuchar los rumores. Los vecinos cuchicheaban desde lejos, señalando el lugar con miedo. Para una sociedad profundamente católica, lo sucedido no solo era un crimen atroz, sino una ofensa moral de dimensiones colosales. El primer informe policial fechado ese mismo día describe: varón de aproximadamente 29 años, Ignacio de la Barrera, herida profunda en la región genital, mutilación completa, hemorragia masiva, sin signos evidentes de forcejeo, sospechosa principal, esposa legítima, Teresa Salazar, desaparecida. El tono frío del documento contrasta con las reacciones emotivas de quienes presenciaron el hallazgo. La criada que había ayudado a vestir a Teresa para la boda declaró entre sollozos: yo le dije que se veía hermosa, pero ella solo me miró con esos ojos tristes. No dijo nada. Nunca la escuché reír en todo el día. Los rumores comenzaron a circular con rapidez, como una infección invisible. Algunos afirmaban haber visto a una mujer vestida de negro
caminando por la vereda que conducía al río horas antes del amanecer. Otros aseguraban que había un carruaje esperando en las afueras, pero nadie se atrevía a confirmar detalles. La familia Salazar se mantuvo en silencio. El padre de Teresa, un hombre de carácter severo y mirada fría, no permitió el acceso de periodistas ni de curiosos. Sin embargo, su expresión durante el interrogatorio llamó la atención de los investigadores. No había rabia ni desesperación en él, sino una especie de resignación. Mientras tanto, el cadáver de Ignacio fue llevado discretamente al hospital de San Pedro, donde los médicos realizaron una autopsia apresurada. El informe forense señalaba que el arma utilizada era un cuchillo afilado, probablemente de cocina, y que el ataque fue ejecutado con precisión quirúrgica. Los cortes eran limpios, sin señales de improvisación. La conclusión de los médicos fue clara. No se trataba de un arranque de furia, sino de un acto planificado. Al caer la tarde, la hacienda permanecía custodiada por soldados. Los invitados de la boda, muchos de ellos de familias influyentes, ya habían abandonado Puebla. Las conversaciones en las tertulias nocturnas giraban exclusivamente en torno al crimen. Algunos justificaban el silencio de los Salazar, argumentando que proteger la reputación de la familia era vital. Otros se atrevían a insinuar que Teresa había sido víctima de abusos y que su acción, aunque monstruosa, era una forma de liberación. Ninguna versión tenía pruebas sólidas. En medio de este caos, una carta anónima llegó a manos de Andrade. Estaba escrita con caligrafía femenina y tinta desvaída. Si la buscan, no la encontrarán. Ella no es quien creen que es. Este matrimonio fue su condena, y él pagó por su arrogancia. No insistan. Dejen que se pierda en la oscuridad. La carta, sin firma ni remitente, solo añadió más confusión al caso. Los investigadores comenzaron a sospechar de una conspiración más amplia, quizá relacionada con negocios de la familia de la Barrera. Ignacio había heredado un comercio de telas que, según algunos, estaba vinculado con contrabando desde Veracruz. Nadie se atrevía a hablar abiertamente, pero el nombre de Teresa comenzó a circular como una sombra. En los archivos parroquiales, el acta de matrimonio ya había sido archivada, como si nada hubiera ocurrido. Para la Iglesia, el vínculo existía, aunque la esposa hubiera desaparecido. Este detalle, insignificante para algunos, fue interpretado por los más supersticiosos como una maldición. Una esposa fugitiva siempre será perseguida por el alma del marido asesinado, susurraban las ancianas en el mercado. Así, el caso comenzó a adquirir tintes de leyenda. A medida que avanzaba la noche, los soldados desplegados en la hacienda aseguraban que los cuervos no dejaban de revolotear sobre el techo. Los sirvientes, aterrados, se negaban a dormir dentro de la casa, prefiriendo acampar en los establos. Para ellos, el lugar había quedado marcado. En un rincón de la habitación nupcial, olvidado por todos menos por Andrade, había un rastro peculiar, una flor seca, un lirio blanco, manchado con una gota de sangre. El teniente lo guardó en una bolsa de tela, convencido de que aquel detalle insignificante sería clave en la investigación. Pero lo más inquietante estaba por venir. En la oscuridad de Puebla, entre rumores de carruajes misteriosos y mujeres de luto que caminaban sin rumbo, comenzó a gestarse un temor colectivo. El crimen ya no parecía un acto aislado, sino el inicio de una serie de secretos que amenazaban con salir a la luz. Las primeras entrevistas oficiales comenzaron al día siguiente del crimen. La hacienda permanecía bajo custodia militar, mientras las autoridades de Puebla, aún marcadas por la reciente guerra contra los franceses, trataban de controlar el pánico creciente. El teniente Manuel Andrade, designado para encabezar la investigación, ordenó traer a todos los sirvientes y familiares cercanos para interrogarlos. El salón principal de la hacienda se convirtió en una improvisada sala de audiencias, con una mesa larga cubierta de documentos y una lámpara de aceite que arrojaba una luz mortecina sobre los rostros tensos de los testigos. La primera en hablar fue la cocinera, una anciana de más de 60 años llamada Clara. Con voz temblorosa relató que Teresa había pasado gran parte de la tarde en la cocina, ayudándola a preparar dulces para la recepción. Pidió cuchillos nuevos, repitió Clara, y revisó cada uno con mucho cuidado, como si buscara uno en particular. Yo pensé que era perfeccionista, señor. No me pareció raro, no en un día así.
Andrade anotó cada palabra con calma, pero aquella simple frase encendió su sospecha. Después declararon los mozos de cuadra. Uno de ellos, un joven llamado Julián, aseguró haber visto a Teresa salir brevemente al patio trasero poco antes de medianoche. Llevaba algo envuelto en un pañuelo, dijo. No vi bien qué era, pero caminaba rápido, como si no quisiera que la vieran. Julián no se atrevió a seguirla. En aquella casa, los sirvientes sabían que ciertas cosas era mejor ignorarlas. Los rumores ya habían llegado al pueblo. En las cantinas, los hombres hablaban de Teresa como si fuera una asesina consumada. Las mujeres susurraban historias de maltratos y secretos familiares. Dicen que Ignacio la obligó a casarse, murmuraban. Otros, sin embargo, aseguraban que Teresa había sido siempre una joven fría y distante, criada bajo una disciplina severa, y que en su mirada había un rencor antiguo. Ninguna versión tenía pruebas, pero todas alimentaban la atmósfera de misterio. Ese mismo día, Andrade visitó la iglesia donde se había celebrado la boda. El sacerdote, padre Esteban, un hombre de semblante adusto, no aportó demasiados detalles. Declaró que Teresa había mostrado una serenidad inusual durante la ceremonia. No titubeó al pronunciar sus votos, dijo, pero sus ojos nunca miraron al novio. Mantuvo la vista fija en el crucifijo todo el tiempo. El sacerdote entregó también un registro curioso, una nota anónima encontrada en el reclinatorio después de la ceremonia. Era un pequeño trozo de papel doblado que decía: «Hoy se cumple la deuda de sangre». El hallazgo desconcertó al teniente. Era evidente que el crimen había sido planeado con anticipación. Pero, ¿qué clase de deuda estaba en juego? Andrade comenzó a sospechar que el motivo iba más allá de una simple venganza marital. Mientras tanto, los criados empezaron a desaparecer de la hacienda uno por uno, alegando miedo. Nadie quería pasar la noche en una casa marcada por la tragedia. La criada más joven, apenas de 14 años, huyó llorando diciendo que había visto una sombra de mujer cerca del establo en plena madrugada. Los soldados que custodiaban el lugar desestimaron sus palabras, pero el miedo colectivo seguía creciendo. En los cafés de Puebla, los rumores se mezclaban con las tensiones políticas de la época. Se decía que Ignacio había tenido enemigos poderosos, comerciantes rivales y socios inconformes con sus negocios de importación. Su muerte no solo era un escándalo familiar, sino también un golpe al mundo comercial. Los periódicos locales, aunque censurados, comenzaron a publicar discretos artículos. «Horrendo crimen enluta a familia prominente», tituló El Diario de Puebla, sin mencionar nombres. Un informe confidencial fechado el 15 de mayo, firmado por Andrade, registra: «Sospechamos que la señorita Salazar no actuó sola. Hay indicios de planificación externa, carta anónima, huida organizada, ausencia de huellas de lucha. La precisión del ataque y la desaparición inmediata de la sospechosa sugieren colaboración. Recomendamos ampliar la investigación hacia círculos externos a la familia». Esa hipótesis cobró fuerza cuando un arriero local afirmó haber visto a una mujer que coincidía con la descripción de Teresa subir a un carruaje oscuro cerca del puente de San Francisco, apenas una hora después de medianoche. «Iba con un hombre», dijo. «No lo vi bien, pero llevaba sombrero y parecía extranjero». Su declaración, aunque vaga, se convirtió en la primera pista sobre un posible cómplice. En una carta enviada por la madre de Teresa a una pariente en Tlaxcala, hallada más tarde en los archivos, se leía: «No sé si debo llorar o sentir alivio. Siempre supe que mi hija no sería feliz a su lado. Había algo roto en ella desde niña, algo que nunca pudimos sanar. Tal vez este sea su destino». Estas palabras, aunque personales, reforzaron la idea de que Teresa había sido criada en un ambiente de tensiones profundas. A medida que avanzaban las entrevistas, Andrade comenzó a notar un patrón. Todos describían a Teresa como una joven callada, distante, incluso melancólica, pero nadie la imaginaba capaz de violencia. En contraste, Ignacio era recordado como un hombre carismático, aunque autoritario. Algunos criados insinuaron que su trato con la esposa había sido áspero desde el compromiso, pero nunca dieron ejemplos concretos. El investigador decidió entonces examinar más de cerca los negocios de Ignacio. Encontró documentos que revelaban préstamos impagos, deudas con prestamistas y contratos turbios con proveedores franceses.
Era posible que el matrimonio hubiera sido también una alianza financiera, un modo de reforzar los lazos entre dos familias con intereses comerciales. Pero si esa era la verdad, ¿por qué Teresa eligió una noche tan pública para ejecutar su venganza? Los rumores crecían. Algunos afirmaban que había huido a Veracruz para embarcarse hacia Europa. Otros, que se había escondido en los pueblos cercanos. Lo único claro era que su desaparición había sido tan meticulosa como el crimen. Ningún testigo directo había visto su rostro tras el asesinato. Ni una gota de sangre suya fue encontrada en la escena. Mientras tanto, la hacienda se convirtió en un lugar de peregrinación para curiosos. Algunos recogían piedras del patio como recuerdos. Otros rezaban frente a la puerta cerrada del dormitorio, convencidos de que el alma de Ignacio seguía allí. En el archivo del destacamento militar quedó registrada una nota simple, escrita por un soldado anónimo. No se escucha nada por la noche, pero siento que alguien nos mira desde la ventana del cuarto, aunque no haya nadie dentro. El caso ya no era solo una investigación, comenzaba a transformarse en leyenda. El cuarto día tras el crimen, Manuel Andrade ordenó registrar minuciosamente toda la hacienda y sus alrededores. El equipo de soldados y policías locales comenzó a inspeccionar habitación por habitación, desde los graneros hasta las bodegas de vino. El mayordomo, Juan Reyes, los guiaba con el rostro demacrado por el insomnio. La hacienda parecía haber envejecido en cuestión de días. El olor a sangre en el dormitorio aún impregnaba el aire, y las huellas de botas en el suelo testimoniaban el desfile incesante de investigadores. Sin embargo, no fue dentro de la casa donde encontraron la primera pista crucial, sino en el jardín trasero, cerca del muro que colindaba con un sendero olvidado. Allí, semioculto bajo unas flores marchitas, un soldado encontró un trozo de tela ensangrentada. Era lino fino, probablemente parte de una enagua o pañuelo. Andrade lo recogió con cuidado y ordenó registrar cada centímetro del terreno. Minutos después, hallaron huellas frescas que conducían a una puerta lateral que permanecía cerrada desde hacía años. Tras derribarla, descubrieron un sendero estrecho que salía directamente hacia el camino del río. La conclusión fue inmediata. Teresa había planeado su escape desde mucho antes de la boda. El río Atoyac, cercano a Puebla, era un corredor natural para quienes querían huir sin dejar rastro. Andrade y sus hombres siguieron las huellas hasta la ribera, donde encontraron marcas recientes de ruedas. Había llovido la noche del crimen, pero el barro conservaba las improntas de un carruaje de 4 ruedas. La precisión de la huida impresionó al investigador. No solo había ejecutado un acto brutal, sino que lo había hecho con una logística impecable. Al regresar a la hacienda, Andrade ordenó revisar el cuarto nupcial una vez más. Bajo la cama, uno de los soldados encontró una caja de madera pequeña, con cerradura rota. Dentro había cartas antiguas, algunas firmadas por E. El contenido revelaba una relación clandestina que llevaba meses gestándose. Uno de los fragmentos más claros decía: «No temo lo que pueda venir. Mi destino está marcado, pero no soportaré que él me toque. Cuando llegue el día sabrás que cumplo mi palabra». La caligrafía era firme, sin temblores, lo que sugería que Teresa había escrito esas palabras con frialdad. Los rumores sobre el amante misterioso comenzaron a circular con más fuerza. Se decía que era un hombre extranjero, tal vez francés, que había llegado a Puebla durante la intervención. Otros aseguraban que se trataba de un antiguo pretendiente al que Ignacio había humillado públicamente. Andrade no tenía pruebas sólidas, pero cada carta reforzaba la teoría de que Teresa no había actuado sola. En el pueblo, mientras tanto, el miedo se mezclaba con el morbo. Los comerciantes comentaban en voz baja que Ignacio había sido despiadado en sus negocios. «Hizo enemigos en todas partes», dijo un tendero al investigador. «No me sorprende que alguien quisiera verlo muerto». Las mujeres en el mercado murmuraban que Teresa había heredado el carácter severo de su padre, un hombre conocido por su disciplina casi militar. «No era una niña como las demás», susurraban. «Siempre fue diferente». El hallazgo más perturbador, sin embargo, se produjo 2 días después. Revisando los establos, uno de los mozos descubrió un pequeño baúl enterrado bajo paja. Dentro había frascos de vidrio con líquidos oscuros, agujas de coser, vendas limpias y cuchillos envueltos en lino. Todo parecía formar parte de un improvisado kit médico o quirúrgico. Un documento amarillento,
guardado en el mismo baúl, indicaba que el padre de Teresa había recibido entrenamiento militar en su juventud y había enseñado a sus hijas nociones básicas de primeros auxilios y manejo de armas blancas. Para Andrade, eso explicaba la precisión del ataque. El investigador redactó un nuevo informe. La planificación es evidente. La sospechosa contaba con conocimientos médicos o de cirugía rudimentaria. Preparó el arma, la ruta de escape y su desaparición con antelación. Posible ayuda externa confirmada. El tono del documento era clínico, pero entre líneas se percibía un respeto involuntario por la astucia de Teresa. La prensa local comenzó a publicar notas más audaces, a pesar de los intentos de la familia Salazar por frenar los rumores. La novia sangrienta, tituló un periódico sensacionalista. La sociedad poblana, obsesionada con la moral, debatía entre condenarla como un monstruo o admirar su determinación. En las tertulias nocturnas, hombres de negocios comentaban que la familia de la Barrera había ganado muchos enemigos al monopolizar las importaciones de telas, mientras que otros señalaban que la unión con los Salazar había sido un movimiento político disfrazado de romance. Los soldados apostados en la hacienda comenzaron a reportar fenómenos extraños. Uno de ellos escribió en un informe informal: «Cada noche escuchamos pasos en el pasillo principal, siempre a la misma hora, cerca de las 2 de la mañana. No hay nadie allí, pero los perros ladran sin parar». Andrade no creyó en fantasmas, pero ordenó aumentar la vigilancia. El ambiente en la casa se había vuelto opresivo. Incluso los más escépticos sentían una tensión inexplicable. Una noche, mientras inspeccionaba el cuarto de Ignacio, Andrade notó algo que había pasado desapercibido: una mancha en la pared detrás del armario. Ordenó mover el mueble, y allí encontró una serie de símbolos grabados en la madera, antiguos y difíciles de interpretar. Parecían marcas hechas con un cuchillo, formando un patrón circular. Nadie pudo explicar su origen. El descubrimiento fue registrado, pero se mantuvo en secreto para evitar alimentar las supersticiones. Las investigaciones se intensificaron. Se interrogó a carreteros, arrieros y comerciantes de Veracruz, pero nadie reconoció haber transportado a Teresa. Los caminos estaban llenos de viajeros en esa época, y una mujer vestida de negro podía pasar fácilmente desapercibida. Sin embargo, las cartas y el baúl demostraban que nada había sido improvisado. Ella había planeado todo con meses de antelación. El caso comenzaba a adquirir matices que superaban el simple escándalo. Para Andrade, cada pista confirmaba que se enfrentaban a una mente calculadora, alguien que había usado su aparente fragilidad como máscara. En los archivos oficiales, el expediente crecía día a día, con mapas, cartas y dibujos de la escena del crimen. Y sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos, Teresa parecía desvanecida, como si el río y los caminos la hubieran tragado. Lo que más inquietaba al investigador era la sensación de que alguien más seguía moviendo los hilos en la sombra. Cada paso que daba en el caso lo acercaba a una red más amplia, a secretos que las familias poderosas de Puebla harían cualquier cosa por enterrar. Y en el corazón de esa red, la figura de Teresa se alzaba como un fantasma, ausente, pero presente en cada rincón de la ciudad. A mediados de mayo, los rumores sobre el supuesto amante comenzaron a materializarse en testimonios más concretos. En una cantina discreta, un arriero afirmó haber transportado a un hombre extranjero, de acento francés, que le preguntó insistentemente por los caminos secundarios hacia Veracruz. Describió al pasajero como alto, de rostro anguloso y una cicatriz en la mejilla izquierda. Lo más inquietante fue que el hombre llevaba consigo una pequeña maleta de cuero y preguntó específicamente por una mujer vestida de negro. Aunque no mencionó nombres, Andrade estaba convencido de que aquella descripción coincidía con el misterioso E, mencionado en las cartas halladas en la hacienda. El teniente ordenó rastrear a todos los viajeros franceses que habían permanecido en Puebla tras la intervención, pero la tarea resultó complicada. Muchos soldados y comerciantes habían cambiado de nombre o desaparecido en el caos posterior a la guerra. Lo que sí quedó claro es que alguien conocía bien los caminos y tenía recursos suficientes para planear una fuga meticulosa. El rastro condujo a una posada en las afueras, donde la dueña relató que, la noche posterior al crimen, una pareja llegó exhausta y pidió una habitación sin dar nombres. Pagaron en efectivo, en monedas extranjeras,
y partieron antes del amanecer. Ella estaba pálida como la muerte, declaró la mujer. Llevaba un velo que no se quitó ni para dormir. Los soldados inspeccionaron la habitación, pero solo encontraron restos de cera de vela y una hebilla de vestido, rota. Aquella pieza fue enviada a la comandancia como evidencia, aunque no aportaba demasiado. Los vecinos de Puebla comenzaron a temer hablar del caso en voz alta. La familia Salazar ejercía una influencia considerable, y muchos sospechaban que el silencio impuesto no era solo para proteger el honor, sino para encubrir secretos antiguos. En los archivos notariales se descubrió que Ignacio había adquirido varias propiedades rurales poco antes del matrimonio, algunas de ellas con disputas legales con los Salazar. Lo que parecía una boda de conveniencia podía haber sido en realidad una transacción forzada. Mientras tanto, Andrade se sumergió en el estudio de las cartas encontradas. En una de ellas, firmada únicamente con la inicial E, había un pasaje en francés: «Le sang efface les chaînes», la sangre borra las cadenas. La frase reforzaba la hipótesis de una conspiración más profunda, quizás de índole política. No era descabellado pensar que el crimen tenía raíces que se remontaban a la guerra. En paralelo, los soldados seguían reportando fenómenos extraños en la hacienda. Un guardia escribió: «Anoche vi una sombra femenina en el balcón del dormitorio, pero cuando subimos a revisar no había nadie. La ventana estaba cerrada por dentro». Estas notas, aunque descartadas oficialmente, empezaron a circular entre la tropa, alimentando el temor de que la casa estaba maldita. Varios soldados pidieron ser relevados, lo que dificultó mantener la vigilancia. Una inspección más minuciosa en el cuarto de Ignacio reveló otra pista inquietante. En el respaldo del tocador había un mechón de cabello oscuro, cuidadosamente trenzado y atado con un lazo negro. Nadie supo explicar su origen, pero Andrade lo interpretó como una especie de firma simbólica de Teresa. Cada detalle parecía reforzar la idea de que ella no había actuado en un arrebato, sino siguiendo un ritual personal. El rumor sobre el extranjero comenzó a tomar forma cuando un comerciante local afirmó haber vendido provisiones a un hombre con acento francés 2 semanas antes de la boda. Me preguntó si había caminos seguros hacia Veracruz, dijo. Parecía nervioso, pero también decidido. Esta declaración, sumada a los hallazgos en la posada, convenció a Andrade de que el amante había estado en Puebla mucho antes del crimen, preparando la huida junto a Teresa. Sin embargo, la investigación se topó con obstáculos políticos. Un alto funcionario local ordenó que el caso se mantuviera con perfil bajo para evitar el escándalo. La familia de la Barrera tenía conexiones con autoridades en la capital, y cualquier insinuación de complots extranjeros podía generar tensiones diplomáticas. Andrade, frustrado, continuó su investigación casi en secreto, confiando solo en 2 soldados leales. Una noche, mientras revisaba los documentos en su despacho, recibió una carta anónima. Estaba escrita con tinta roja y decía: «Deje de buscar. Ella está donde siempre quiso estar, lejos de esta tierra podrida. Si insiste, encontrará más muertos». La amenaza lo convenció de que el caso tenía ramificaciones peligrosas. Guardó la carta en el expediente, pero no informó a sus superiores. En los días siguientes, la atención pública comenzó a decaer, pero el caso seguía siendo el centro de los rumores. Algunos afirmaban que Teresa y su amante habían cruzado la frontera rumbo a Nueva Orleans. Otros decían que se escondían en conventos abandonados. Ninguna pista era concluyente, pero todas coincidían en un detalle. La pareja tenía una red de apoyo bien organizada. La hacienda, mientras tanto, fue cerrada por orden judicial. Nadie volvió a vivir allí. Con el paso de las semanas, se convirtió en un lugar temido. Campesinos afirmaban escuchar llantos en la madrugada y ver luces en las ventanas. Para los investigadores, estos relatos eran simples fantasías, pero el miedo popular era innegable. Andrade escribió en su diario personal: «Este caso me persigue. No hay nada que lo explique del todo. Ni pasión, ni venganza, ni política. Es como si cada pista fuera parte de un tablero mayor, invisible. Ella se ha convertido en un fantasma, no porque esté muerta, sino porque nadie puede atraparla. Y en el fondo, creo que eso es lo que ella quería». El nombre de Teresa comenzó a desaparecer de los registros oficiales, sustituido por iniciales. Su retrato nunca se publicó.
Sin embargo, su historia crecía como un mito, y el rastro del amante francés se convirtió en el centro de todas las sospechas. A pesar de los esfuerzos de Andrade, parecía que cada nueva pieza de evidencia solo añadía más misterio. El hallazgo de las cartas en francés y el rastro del carruaje encendieron una nueva línea de investigación. Andrade, obsesionado con desentrañar el misterio, ordenó revisar archivos de correos y aduanas en busca de correspondencia enviada desde Puebla en los meses previos al crimen. Tras semanas de búsqueda, encontró un paquete de cartas interceptadas que habían sido devueltas por direcciones inexistentes. Estaban firmadas por Émile, un nombre que nunca había aparecido en los círculos sociales de la ciudad. Cada carta estaba escrita en francés y hablaba de un plan definitivo, de cadenas que deben romperse y de una deuda que se paga con sangre. Una de ellas, fechada apenas 3 semanas antes de la boda, decía: «Mi bien amada, el día se acerca. No habrá perdón para él ni para los que lo protegen. Nuestra huida será nuestra salvación. He conseguido un carruaje seguro y un refugio en el camino. Confía en mí». El tono de estas palabras revelaba una determinación fría, muy alejada de un simple romance. Andrade las incluyó en el expediente, pero decidió mantenerlas en reserva. Para la opinión pública, ya bastaba con el escándalo. Revelar la existencia de un conspirador extranjero podría desencadenar conflictos políticos. Mientras tanto, los vecinos más cercanos a la hacienda empezaron a contar historias perturbadoras. Un anciano declaró que, la noche del asesinato, vio a una mujer caminar por el camino al río, descalza, con el vestido manchado. «Parecía flotando», dijo con voz temblorosa. Otro vecino juró haber escuchado voces masculinas discutiendo en francés en las cercanías del puente de San Francisco. Ninguno de estos testimonios tenía pruebas sólidas, pero contribuyeron a crear un halo de miedo alrededor del caso. Andrade regresó varias veces al escenario del crimen, convencido de que había detalles que aún no habían sido descubiertos. Una inspección minuciosa reveló marcas de clavos en el marco de la ventana del dormitorio, como si se hubiera instalado algún tipo de cerrojo o dispositivo temporal para bloquear la entrada. Este hallazgo reforzaba la teoría de que el asesinato había sido planeado hasta el más mínimo detalle. El descubrimiento más escalofriante ocurrió cuando los soldados decidieron excavar en el terreno cercano al sendero secreto que conducía al río. Allí encontraron un pequeño cofre de metal enterrado. Dentro había documentos más antiguos, algunos con sellos militares de hace más de 20 años. Entre ellos, un informe fechado en 1846 describía la participación del padre de Teresa en operaciones militares secretas durante la guerra con Estados Unidos. Los documentos contenían listas de nombres, coordenadas y menciones de ejecuciones ejemplares. Lo que inicialmente parecía un simple crimen pasional empezaba a adquirir un trasfondo histórico mucho más oscuro. En paralelo, Andrade recibió noticias de Veracruz. Un carretero afirmó haber llevado a una pareja que coincidía con las descripciones hasta las cercanías del puerto. Sin embargo, nadie recordaba haberlos visto embarcarse. Algunos marineros afirmaron que una mujer joven con velo negro había sido vista rondando los muelles, acompañada de un hombre que hablaba francés con fluidez. «Pagó en monedas de oro», dijo uno de ellos, y desaparecieron entre la niebla. La pista se desvanecía allí, como si la pareja se hubiera esfumado. La presión sobre Andrade creció. Sus superiores querían cerrar el caso alegando fuga de la sospechosa y crimen motivado por venganza personal. Pero él se negaba a entregar un informe final. En su diario personal escribió: «Esto no es solo un asesinato. Es una historia que lleva décadas gestándose. Hay nombres en estos documentos que hoy ocupan cargos importantes. Si la verdad saliera a la luz, Puebla ardería». En ese clima de tensión, llegó a manos del teniente una nueva carta, esta vez enviada directamente a su nombre. Decía: «Usted está muy cerca. Deje que ella se pierda. No todos los fantasmas necesitan ser atrapados». La misiva no tenía firma, pero estaba sellada con cera negra. Andrade comenzó a sospechar que su investigación estaba siendo vigilada de cerca y que había fuerzas interesadas en mantener el caso en la penumbra. Mientras tanto, la hacienda Salazar quedó completamente abandonada. Los soldados fueron retirados y el lugar se convirtió en destino de curiosos y supersticiosos. Algunos decían escuchar susurros en el corredor principal.
Otros aseguraban que las velas de la capilla se encendían solas. En el pueblo, las historias se deformaron. Teresa dejó de ser vista como una asesina para convertirse en un espectro vengador. Dicen que su espíritu protege a las mujeres maltratadas, susurraban en el mercado. Andrade, escéptico pero intrigado, volvió a la hacienda una noche acompañado solo de un farol. Caminó por los pasillos oscuros, repasando mentalmente cada detalle de la escena del crimen. En el dormitorio, el aire estaba más frío que en el resto de la casa. En la pared, las marcas grabadas detrás del armario parecían formar un patrón más complejo de lo que había notado antes. Tomó notas detalladas y dibujó el diseño en su cuaderno. Posteriormente, un historiador local sugirió que aquellos símbolos eran similares a marcas utilizadas por sociedades secretas durante la guerra. El caso ya no era simplemente un asunto de justicia, se había convertido en una red de intrigas que unía conspiraciones militares, intereses económicos y venganzas familiares. Teresa y Emil eran apenas piezas de un tablero mucho más grande, pero su huida había roto el equilibrio de silencios que mantenía a Puebla en aparente calma. Consciente de que la investigación podía costarle su carrera o su vida, Andrade comenzó a enviar copias de sus hallazgos a un contacto de confianza en la Ciudad de México. Temía que, si algo le ocurría, el expediente completo desapareciera. El nombre de Teresa S. había dejado de ser solo el de una mujer fugitiva. Se había convertido en el epicentro de una leyenda peligrosa, capaz de arrastrar a todos los que se acercaran demasiado. La persecución se intensificó en las semanas siguientes, aunque más que una búsqueda parecía una cacería de sombras. Los caminos entre Puebla y Veracruz fueron patrullados por soldados y se colocaron carteles de recompensa con el rostro de Teresa, dibujado a partir de las descripciones de los sirvientes. Ninguno de estos carteles ayudó. Los pueblos cercanos comenzaron a murmurar que ella nunca sería atrapada, que había desaparecido con la precisión de un espectro. En realidad, la red de protección que parecía rodearla era tan elaborada que cada intento de rastreo terminaba en un callejón sin salida. En Atlixco, un comerciante juró haber visto a una mujer de rostro cubierto abordar una carreta al amanecer. En Tehuacán, un posadero relató que una joven pálida y enferma había pasado una noche en su establecimiento, dejando monedas extranjeras como pago. Ninguna pista pudo ser confirmada. Las autoridades empezaron a perder interés, presionadas por familias influyentes que temían que el caso desenterrara secretos políticos y financieros. Solo Andrade continuaba, obsesionado, reuniendo fragmentos que otros consideraban irrelevantes: botones, mechones de cabello, facturas de transporte, notas en francés. La población comenzó a tejer leyendas. Algunos decían que Teresa había muerto en el río Atoyac y que su cadáver nunca fue hallado porque los peces la devoraron. Otros aseguraban que se había refugiado en un convento clandestino, disfrazada de monja, protegida por órdenes religiosas rebeldes. Hubo quienes afirmaban haber visto luces en los caminos durante la madrugada, como si una caravana fantasma transportara a la mujer más buscada del país. En cada versión, Teresa se transformaba más en símbolo que en persona, una figura de venganza, de rebeldía, incluso de justicia. Mientras tanto, Andrade recibió informes confidenciales de Veracruz que avivaron su inquietud. Un marino aseguró que, 2 noches después del crimen, vio a una mujer con velo negro subir a bordo de un barco francés que zarpó sin dejar registros oficiales. Tenía escolta, dijo el marinero, hombres armados, de uniforme extranjero. Si este testimonio era cierto, significaba que el caso trascendía las fronteras. El asesinato no era un hecho aislado, sino parte de una conspiración mayor, con conexiones militares francesas. El investigador viajó personalmente a Veracruz, siguiendo cada pista. Pasó noches interrogando a estibadores y revisando libros de registro de barcos. Descubrió que varios navíos mercantes franceses habían zarpado sin notificación formal durante el mes del asesinato, lo cual sugería contrabando o actividades clandestinas. Uno de esos barcos, el Saint-Hélène, había desaparecido del radar de las autoridades poco después de dejar el puerto. Andrade comenzó a sospechar que Teresa y Emil habían abordado esa nave y que su rastro estaba ahora perdido en alta mar. Pero incluso mientras perseguía estas pistas, las amenazas se volvieron más frecuentes. En Veracruz, una carta anónima fue deslizada bajo la puerta de su alojamiento.
«Detente. Ella es libre porque así debía ser. El río lava la sangre y el mar borra el pasado». El mensaje estaba escrito en español, pero la caligrafía era extranjera. Andrade guardó el papel en su chaqueta y siguió adelante, pero el peso de cada amenaza comenzaba a desgastarlo. De regreso en Puebla, la hacienda Salazar se había convertido en un lugar de peregrinación macabra. Los vecinos acudían a dejar velas frente a la puerta del dormitorio donde Ignacio fue hallado. Algunos dejaban lirios blancos manchados con pintura roja, imitando el detalle encontrado por Andrade en la escena original. Las historias de fantasmas crecieron. Decían que se escuchaban lamentos femeninos en la madrugada y que los caballos del establo se agitaban sin razón. Nadie quería vivir allí, y los Salazar, humillados, abandonaron la ciudad. Los rumores también apuntaban a que la familia de la Barrera, devastada por el asesinato de Ignacio, había contratado sicarios para encontrar y matar a Teresa. Aunque nunca se confirmó, Andrade recibió informes de viajeros que aseguraban haber visto hombres armados buscando a una mujer joven en pueblos de Oaxaca y Tlaxcala. El caso se había convertido en una especie de guerra secreta. Mientras algunos protegían a Teresa, otros querían vengar la muerte de Ignacio. Una noche, mientras Andrade revisaba los documentos en su despacho, encontró un sobre sellado con cera negra, similar al que había recibido semanas antes. Dentro había una fotografía borrosa, tomada en lo que parecía un muelle. Se veía a una mujer con velo, flanqueada por dos hombres armados, caminando hacia un barco. En el reverso había una frase escrita a mano: «Ella está más allá de su alcance». La imagen confirmaba que Teresa había logrado escapar del país, pero también que alguien vigilaba cada paso de la investigación. La frustración comenzó a consumir al teniente. Cada pista que obtenía se desvanecía como arena entre los dedos. Empezó a notar movimientos sospechosos. Hombres desconocidos lo seguían por las calles, recibía cartas sin remitente, y algunos de sus colaboradores desaparecieron repentinamente. Temiendo por su vida, Andrade comenzó a llevar siempre un arma oculta y a dormir en distintos lugares cada noche. El caso ya no era solo un rompecabezas histórico, sino una amenaza directa. Los rumores se volvieron más oscuros. En las plazas, la gente decía que Teresa había formado parte de una sociedad secreta que buscaba vengar injusticias cometidas por las familias adineradas de Puebla. Otros aseguraban que el asesinato de Ignacio no fue un acto personal, sino una ejecución simbólica. Para algunos, ella era una heroína. Para otros, un demonio. La verdad se diluía entre el mito y el miedo. Andrade escribió en su diario: «No sé si persigo a una mujer o a una sombra. Tal vez ella ya no exista como persona, sino como símbolo. Cada paso que doy me aleja más de la justicia y me acerca a un abismo donde todo es intriga, poder y silencio. Si desaparezco, sé que será por tocar hilos que nadie debía tocar». La sensación de peligro era tan densa como la niebla que cubría Puebla cada amanecer. La búsqueda de Teresa, lejos de acercarlo a la verdad, parecía abrir puertas hacia secretos que habían permanecido enterrados durante generaciones. Y en ese laberinto de pistas y rumores, el rostro velado de Teresa se convirtió en el fantasma que guiaba a todos hacia un destino incierto. El descubrimiento de los documentos militares enterrados cerca del sendero secreto abrió una nueva dimensión en el caso. Andrade dedicó días enteros a descifrar los informes amarillentos que había encontrado en el cofre metálico. Allí se mencionaban nombres de oficiales y comerciantes de Puebla vinculados con operaciones clandestinas durante la guerra con Estados Unidos, así como el contrabando de armas y dinero que había financiado a ciertas familias de la región. Entre los nombres resaltaba el del padre de Teresa, Francisco Salazar, quien había sido capitán en una división irregular y había participado en ejecuciones sumarias contra desertores. El investigador comprendió que el matrimonio con Ignacio no había sido un simple acuerdo económico, sino una alianza forzada entre dos clanes poderosos que arrastraban décadas de rivalidades y secretos. En una de las páginas más desgastadas se encontraba una anotación extraña: línea de sangre protegida a toda costa, deuda pendiente con la familia D. Las iniciales coincidían con el apellido de la Barrera, lo que insinuaba que la unión entre Ignacio y Teresa pudo haber sido una estrategia para sellar una paz tensa. Sin embargo, el asesinato rompió cualquier pacto silencioso y desató una guerra en las sombras.
Andrade comenzó a atar cabos. Si Teresa había planeado su huida con tanta precisión, tal vez no solo buscaba escapar de un matrimonio forzado, sino también destruir las alianzas que mantenían el poder en Puebla. Consultó a historiadores locales, quienes confirmaron que, tras la intervención francesa, varias familias influyentes habían pactado matrimonios estratégicos para proteger su estatus. Se rumoraba que muchas de estas uniones ocultaban violencia y traiciones. En esas casas se respira odio antiguo, comentó uno de los eruditos. Si Teresa mató a Ignacio, tal vez no fue por odio personal, sino por mandato familiar, o para cortar un ciclo. La teoría parecía conspirativa, pero encajaba con la complejidad de los documentos hallados. Mientras Andrade investigaba, el pueblo seguía alimentando su propia narrativa. Historias de fantasmas y maldiciones circulaban entre campesinos y sirvientas. Algunos afirmaban que habían visto a una mujer de negro en los alrededores de la hacienda, caminando con paso lento entre los establos vacíos. Otros aseguraban que escuchaban sollozos cuando pasaban cerca del portón de hierro. Los símbolos grabados detrás del armario del dormitorio también cobraron un nuevo significado. Un anciano artesano reconoció en ellos marcas utilizadas por sociedades secretas que databan de la época colonial, relacionadas con castigos y venganzas familiares. Andrade comenzó a recibir advertencias más explícitas. Una noche, al regresar a su despacho, encontró sobre su escritorio una carta con un sello en cera roja. Decía: «Deje los archivos. Lo que busca no es justicia, es historia, y la historia mata». El mensaje estaba escrito con una caligrafía impecable. Nadie en la comandancia admitió haber visto quién lo había dejado. El investigador guardó la carta, pero la sensación de estar siendo vigilado se intensificó. Sus pasos eran seguidos, y su círculo de confianza se redujo a 2 subordinados leales que compartían su obsesión por resolver el caso. Los periódicos locales, tras semanas de silencio impuesto, empezaron a publicar columnas sensacionalistas sobre la novia fugitiva. La describían como una mujer de belleza hipnótica, capaz de embrujar a cualquier hombre, aunque los que la habían conocido insistían en que su belleza estaba marcada por una melancolía inquietante. El relato popular la transformaba en una especie de justiciera vengadora, mientras que las familias involucradas hacían todo lo posible por borrar su nombre de los registros. Los documentos oficiales que Andrade revisaba mostraban tachaduras y alteraciones, como si alguien hubiera querido eliminar cualquier rastro del linaje de Teresa. La investigación se tornó más peligrosa cuando Andrade descubrió que varios nombres mencionados en los archivos militares coincidían con actuales figuras de poder: jueces, empresarios, políticos. Comprendió que el asesinato de Ignacio había desatado un conflicto latente. En sus notas personales escribió: «Teresa no huyó, fue rescatada. No es una prófuga común. Es una pieza clave en una red que trasciende este crimen. Si está viva, es porque alguien muy poderoso lo permite». Los campesinos comenzaron a hablar de un grupo de hombres armados que patrullaban los caminos rurales, buscando a los que hablan de más. Andrade percibió que su investigación estaba rozando asuntos que nadie deseaba ventilar. A pesar de ello, continuó visitando archivos parroquiales y notariales, reconstruyendo genealogías de las familias implicadas. Descubrió que la madre de Teresa había sido enviada a un convento a los 16 años, y que su matrimonio con Francisco Salazar había sido arreglado sin su consentimiento. El patrón de imposiciones familiares se repetía generación tras generación. En una noche lluviosa, Andrade volvió a la hacienda para examinarla una vez más. Caminó por el pasillo principal, iluminado solo por su lámpara de aceite. El eco de sus pasos resonaba como si alguien lo siguiera. Al llegar al dormitorio, percibió un olor leve a cera y flores marchitas. En el suelo encontró una hoja de lirio blanco, fresca, colocada con cuidado frente a la puerta. La presencia de ese detalle lo estremeció. Alguien había estado allí recientemente, quizá para dejar un mensaje. Los rumores sobre Teresa evolucionaron hasta convertirla en una figura casi sobrenatural. Los campesinos afirmaban que ella se aparecía para advertir a mujeres jóvenes de futuros matrimonios forzados. Otros decían que susurra nombres de hombres poderosos antes de que caigan en desgracia. Andrade no creía en fantasmas, pero el miedo colectivo era tan fuerte que había convertido el caso en una leyenda viva. Cada vez que revisaba los documentos antiguos,
Sentía que se acercaba a una verdad incómoda, que el asesinato no había sido un acto aislado, sino el resultado de una trama que conectaba generaciones. Teresa no era solo una esposa que había matado a su marido, sino la heredera de una historia de violencia y secretos que Puebla había tratado de enterrar durante décadas. El hallazgo del cofre enterrado y los documentos antiguos llevó a Andrade a explorar zonas más remotas, fuera de los registros oficiales. Guiado por rumores de campesinos, recorrió caminos secundarios en busca de una antigua finca abandonada, propiedad de la familia Salazar desde hacía generaciones. La finca estaba situada en una colina, rodeada de bosques espesos y una atmósfera que parecía inmóvil. Los lugareños evitaban acercarse, asegurando que los fantasmas de los Salazar custodiaban el terreno. Cuando Andrade y 2 soldados llegaron al lugar, encontraron la casa en ruinas, cubierta de enredaderas y con las ventanas tapiadas desde dentro. El aire estaba impregnado de humedad y hojas podridas. La inspección comenzó al amanecer. Andrade ordenó abrir las puertas clausuradas, y el chirrido de los goznes oxidados resonó en el bosque. El interior estaba cubierto de polvo, pero lo que más llamó la atención fue la ausencia de mobiliario. La casa estaba vacía, salvo por una capilla pequeña en el extremo norte, donde un altar improvisado mostraba velas consumidas y símbolos similares a los hallados detrás del armario del dormitorio nupcial. Tomó fotografías y dibujos de cada marca, convencido de que se trataba de un lenguaje secreto utilizado por generaciones de la familia Salazar. Mientras revisaban los pasillos, uno de los soldados encontró una trampilla oculta bajo el suelo de la cocina. Tras remover tablones podridos, descubrieron una escalera que descendía a una cripta subterránea. La escalera estaba tan húmeda que parecía deshacerse bajo sus botas. Al llegar al fondo, el olor a tierra húmeda y cera derretida era sofocante. Las paredes estaban cubiertas de símbolos grabados, y en el centro de la sala había un altar de piedra con restos de flores secas y fragmentos de ropa antigua. Sobre el altar encontraron una caja metálica cerrada con candado. Andrade forzó el cerrojo y descubrió dentro documentos, fotografías y un diario encuadernado en cuero. El diario parecía ser de una mujer llamada Magdalena Salazar, abuela de Teresa. Sus escritos relataban historias de matrimonios forzados, venganzas familiares y castigos secretos. En una entrada de 1829, Magdalena escribió: «Las mujeres de esta casa no elegimos nuestro destino, lo tomamos por la fuerza. Mi madre murió esclava de su esposo. Yo no repetiré su historia, y juro que mis hijas tampoco lo harán». Este testimonio ofrecía un contexto inquietante. El asesinato de Ignacio no era un acto aislado, sino el eco de una tradición de resistencia transmitida entre generaciones de mujeres Salazar. Más al fondo de la cripta, Andrade descubrió otro hallazgo macabro: un esqueleto humano apoyado contra la pared, aún vestido con lo que parecía un uniforme militar de mediados del siglo XIX. El cráneo mostraba una fractura evidente, y en su mano izquierda había una medalla con las iniciales IDB. El investigador guardó la medalla en una bolsa de evidencia. Sospechaba que el cuerpo pertenecía a un antepasado de Ignacio, quizá un oficial ejecutado en secreto. El hallazgo reforzaba la teoría de que la unión matrimonial entre Ignacio y Teresa había sido un intento de reconciliación forzada, sellada con sangre y miedo. Los documentos hallados incluían mapas de rutas clandestinas que conectaban Puebla con Veracruz, Oaxaca y Tlaxcala. Algunos mapas estaban marcados con símbolos idénticos a los de la hacienda. Andrade comprendió que estas rutas habían sido utilizadas durante décadas por comerciantes y conspiradores para moverse sin ser detectados. Teresa, con la ayuda de Emil, había aprovechado este conocimiento ancestral para planear su huida. La precisión de su desaparición ya no parecía obra de improvisación, sino de una red cuidadosamente heredada. El teniente y sus hombres pasaron horas documentando cada rincón de la cripta. Encontraron cartas fechadas décadas atrás, en las que mujeres de la familia Salazar describían matrimonios abusivos y planes de venganza. Lo que comenzó como una investigación criminal había revelado un legado de sangre. Las mujeres de la familia, sometidas durante generaciones, habían jurado romper el ciclo, aunque eso significara matar. Andrade se dio cuenta de que el asesinato de Ignacio era solo la culminación de un pacto ancestral. Cuando salieron de la finca al anochecer,
La niebla había cubierto el bosque. El aire era tan denso que apenas podían ver a unos metros. Los soldados aseguraron escuchar susurros entre los árboles, aunque Andrade lo atribuyó al viento. Sin embargo, el ambiente era opresivo, como si la tierra misma protegiera los secretos que habían descubierto. En su cuaderno escribió: «He visto la raíz de esta historia. Teresa no huyó sola. La acompañan las sombras de todas las mujeres que vinieron antes que ella. Este crimen es una herencia». Esa noche, al regresar a Puebla, Andrade intentó entregar el expediente a sus superiores, pero le pidieron que lo archivara y no lo discutiera más. «Hay familias demasiado poderosas involucradas», le dijeron. «Este caso no debe seguir abierto». El investigador comprendió que su descubrimiento había cruzado una línea peligrosa. No solo perseguía a una asesina fugitiva, sino que estaba destapando una red de conspiraciones que abarcaba generaciones y que las autoridades querían mantener enterrada. Los periódicos, al enterarse de su visita a la finca, comenzaron a publicar artículos llenos de especulaciones. Algunos hablaban de rituales satánicos, otros de sociedades secretas. Andrade sabía que la verdad era más aterradora. No había demonios ni cultos, solo odio humano transmitido de padres a hijos. Sin embargo, el mito creció, y la imagen de Teresa se convirtió en leyenda. Una mujer marcada por un linaje maldito, convertida en símbolo de venganza. Esa misma semana, Andrade recibió una carta con un sello idéntico al hallado en la cripta. Decía: «Ha llegado demasiado lejos, no vuelva a ese lugar». No había firma. Comprendió entonces que su investigación lo había colocado bajo la vigilancia de personas que conocían cada movimiento suyo. Por primera vez en meses, sintió verdadero miedo. No por Teresa, sino por los vivos que aún custodiaban sus secretos. El eco del caso resonó durante años, convirtiéndose en una advertencia susurrada en los pasillos de Puebla. La hacienda Salazar quedó abandonada, y su deterioro acelerado la transformó en un símbolo de maldición. Los campesinos evitaban cruzar sus tierras, afirmando que, en noches de luna llena, se veían luces en las ventanas y se escuchaban llantos apagados. Los niños crecieron escuchando historias de la novia que escapó con sangre en las manos, mientras que las familias influyentes trabajaron en silencio para borrar cualquier registro oficial del escándalo. En las actas parroquiales, el matrimonio de Teresa e Ignacio fue tachado con tinta negra. En los registros judiciales, el expediente desapareció misteriosamente. Sin embargo, las cartas y el diario hallado en la finca se conservaron gracias a Andrade, quien las copió a mano y las envió a un amigo historiador en secreto. El teniente nunca cerró el caso. Sus superiores le ordenaron archivarlo, pero él siguió investigando por cuenta propia, convencido de que Teresa seguía viva. Con el tiempo, las amenazas contra él se volvieron más sutiles. Extraños lo seguían por la ciudad, recibía sobres vacíos, y en una ocasión encontró una cruz negra pintada en la puerta de su casa. Sus colegas lo animaron a abandonar Puebla, y finalmente lo hizo, trasladándose a la Ciudad de México. Allí vivió sus últimos años, siempre vigilante, obsesionado con los símbolos y las rutas que había descubierto. En sus diarios finales escribió: «El crimen de Puebla no es una historia de amor ni de odio individual. Es la historia de una ciudad donde las familias poderosas guardan esqueletos, algunos reales, otros metafóricos. Teresa es más que una mujer fugitiva. Es el reflejo de un linaje roto que se rebeló contra sus cadenas. Quizá su venganza no fue solo personal, sino histórica. Con el paso del tiempo, el nombre de Teresa se convirtió en leyenda popular. Los viajeros que cruzaban Puebla escuchaban distintas versiones. Para algunos, había muerto en el mar rumbo a Francia. Para otros, vivía oculta en un convento del sur de México, convertida en monja. Algunos decían haberla visto en Veracruz, envejecida, siempre vestida de negro, dejando lirios blancos en los muelles. Ninguna versión fue confirmada, pero todas mantenían viva su presencia. Su amante, Emil, se desvaneció de la historia como si nunca hubiera existido. Los pocos que lo recordaban decían que hablaba varios idiomas y que tenía contactos en embajadas extranjeras. Para muchos, era un agente que había utilizado a Teresa como parte de un plan político. La finca abandonada donde Andrade encontró el diario se convirtió en un sitio prohibido. Los campesinos afirmaban que allí aparecían sombras femeninas caminando entre los árboles
y algunos aseguraban que escucharon rezos en francés. Con los años, exploradores y curiosos visitaron el lugar, encontrando símbolos grabados que nadie supo descifrar. Las leyendas crecieron. Algunos hablaban de rituales, otros de un tesoro enterrado. Lo cierto es que la finca era un archivo vivo de secretos, y el nombre de los Salazar estaba ligado a ella como una herencia maldita. En 1872, un periodista viajó a Puebla para investigar el caso. Publicó una serie de artículos en los que afirmaba haber encontrado pruebas de que Teresa había sido protegida por una red internacional de contrabandistas y exmilitares franceses. Según su versión, el asesinato de Ignacio fue un acto de represalia política, no una simple venganza personal. Sin embargo, poco después de publicar la última entrega, el periodista desapareció sin dejar rastro. Sus manuscritos fueron confiscados y su nombre cayó en el olvido. La sombra de Teresa se convirtió en un espejo de la sociedad poblana. Para algunos, era una heroína que rompió cadenas. Para otros, un monstruo que mancilló el honor. Su historia se transmitía de generación en generación y cada narrador le añadía nuevos detalles. Un cuchillo bendito, una maldición ancestral, un pacto con fuerzas oscuras. Con el tiempo, la verdad quedó tan enterrada como los huesos encontrados en la cripta. Décadas después, investigadores modernos revisaron el expediente que Andrade había preservado en secreto. Las cartas en francés, el diario de Magdalena, los mapas clandestinos y las fotografías de la época revelaban una trama mucho más compleja que el relato oficial. Sin embargo, incluso con todas las piezas en la mano, el rompecabezas nunca pudo completarse. Los historiadores coincidieron en que la fuga de Teresa había sido demasiado perfecta para ser improvisada. Alguien poderoso había querido que escapara y había asegurado su desaparición. El misterio trascendió las fronteras de Puebla. En Francia, algunos archivos navales mencionaban discretamente a una mujer desconocida que abordó el Saint-Hélène en mayo de 1866. Su nombre no aparecía en los registros, pero una nota marginal describía que viajaba con escolta armada y que no debía ser molestada. Este documento reforzó la teoría de que Teresa había llegado a Europa, pero su rastro se perdió allí. Hoy en día, la historia del crimen sigue viva en susurros. La hacienda permanece en ruinas, protegida por alambradas, pero los curiosos siguen dejando flores frente a la entrada. Algunos dicen que es en memoria de Teresa, otros, para apaciguar su espíritu. Los lirios blancos manchados de rojo se han convertido en símbolo de su leyenda. En los pasillos polvorientos de los archivos nacionales, el expediente lleva una etiqueta simple: Caso cerrado, 1866. Pero Andrade nunca lo cerró en su corazón. Sus últimos escritos, hallados tras su muerte, terminan con una frase enigmática: Ella aún camina entre nosotros porque su historia no ha terminado. Quizá tenía razón. Tal vez la leyenda de Teresa no es solo el recuerdo de un crimen antiguo, sino el reflejo de secretos que siguen respirando en las casas coloniales de Puebla, en los archivos tachados y en las familias que prefieren el silencio. La historia queda abierta, como una herida que nunca cicatriza, y cada generación la redescubre con nuevos temores, mientras las sombras de Teresa y Emil parecen observar desde algún rincón del pasado, esperando el momento de volver a hablar.